Dar primerito que nada a Claudia Ramos, ¿verdad? Muy buenos días. Que hoy buenas qué tardes, bueno que no te llamas Fernanda. Pero me puedes decir Fernanda Ay, qué Ramos, ya, adorada, para Claudia. que todos seamos Fernandos. Es que ahí les va. Nunca me había pasado en tantos años de tener y trabajar en la radio. Fernando Brambila Paz, presidente de la Asociación Mexicana para la Innovación en Tecnología Educativa. Fer, ¿cómo amaneciste? Muy bien, mucho gusto y gracias. Y luego por estar Fernando aquí. Valenzuela, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. director de Latinoamérica de McGraw-Hill Education. Así es, mucho gusto. 3 Fernandos Y una Claudia. y una Claudia. Suena telenovela, pero no. Pero no. Vamos a hablar del aprendizaje. Vamos a hablar de la inteligencia artificial. Vamos a hablar de la ciencia del aprendizaje. Y aquí cabría una pregunta, Claudia, Fernando Brambila, Fernando Valenzuela. Muy fácil. ¿Qué cambia primero? ¿La manera de aprender o la forma de enseñar? La manera de aprender, esa es mi opinión. Porque, a ver, Fer, arráncate. ¿Por Bueno, qué hoy- la manera de aprender? Hoy en día es muy claro, a lo mejor hace 40 años se ponía en tela de juicio, pero hoy en día es clarísimo, ¿no? Los niños ahora en día que tienen acceso, ¿no?, a toda la información a través del internet, de las redes sociales y demás, ellos van avanzando en toda la información que reciben y luego van a sentarse un rato a la escuela, ¿no?, a ver el profesor qué les dice, qué tiene que ver eso, qué tan relacionado está con lo que el mundo en el que ellos viven, ¿sí? El mundo en el que ellos viven hoy en día es todo este mundo digital. Entonces, primero, ellos ya están aprendiendo muchas cosas, ¿no? Y luego, pues en la escuela tratamos de ver qué les podemos enseñar. O sea, ellos van, Fernando, a la escuela a corroborar lo que ya aprendieron en otro lado. Sí, y si hay alguna palabra o algún tema que no han visto, inmediatamente entran ahí en el salón de clases sentados, entran a ver qué está diciendo el profesor, pero ellos lo revisan en su celular, ¿no? Y ahí lo que diga ahí el celular, ahí es donde para ellos está el conocimiento. Y efectivamente, mucho del conocimiento está ahora en día en la nube, en las redes sociales. Y lo que el profesor va dando, pues simplemente es un apoyo. Entonces, ustedes también, Fernando, Claudia, ¿están de acuerdo? ¿La manera de aprender es primero o la forma de enseñar? Yo creo que las dos, pero principalmente la forma de enseñar, ¿no? La forma de enseñar. Una de las presentaciones que doy en las escuelas viene, por ejemplo, y es muy gráfico, viene una cámara fotográfica de 1920 y viene un carro también de 1920 y viene del otro lado una cámara fotográfica actual, un carro actual con toda esta tecnología, y al final yo les pongo un salón de clases de 1900 y un salón de clases del 2016 y la forma de enseñar es casi la misma. Está el profesor, están los alumnos y el profesor es el que imparte el conocimiento desde su pizarrón. Es muy triste, pero es real. Claro que tenemos mucho en escuelas diferentes, que estamos precisamente con asociaciones, con algunas editoriales, tratando de cambiar esto, pero es impresionante y la gente, es lo último que pongo y se quedan impactados. Dicen, claro, un automóvil, todo el avance tecnológico, una cámara fotográfica, todo el avance tecnológico, y vemos una imagen de la educación en México y es igual, el profesor impartiendo el conocimiento y los alumnos atentos. Entonces, bueno, ¿Tú crees que las dos tienen el mismo peso? En tu caso, Tocayo Valenzuela. Bueno, yo realmente sí coincido con lo que acaban de mencionar. Yo veo 2 o 3 elementos fundamentales. Uno es que efectivamente ya el profesor no es el dueño del contenido que lo entrega. Entonces tiene que transformar su rol, pero el alumno tampoco es el que se sienta pasivamente a recibirlo. Entonces el alumno y el profesor ambos cambian el rol. El profesor se tiene que convertir en algo parecido a un curador. Imagina un museo, una galería, donde en realidad como no es el dueño de lo que ocurre en el museo, tiene que diseñar una ruta y el estudiante en una forma mucho más autónoma va a pasar por esa ruta y se va a enganchar con ciertas cosas. Ese es un primer balance que está cambiando. Ambos cambian el rol. Por otro lado, la educación informal y la formal
empiezan a ser una sola. Lo que aprendes dentro de la escuela y lo que aprendes afuera, pues ya tienen una equivalencia. Finalmente, la relación de que a todos se nos enseña lo mismo y aprendemos al mismo tiempo, como si todos camináramos y viviéramos exactamente lo mismo. Entonces, aprendemos al mismo tiempo, nos examinan con el mismo instrumento y nos dan la misma calificación, y si todos vamos en primer grado, todos sabemos lo mismo. Si pasamos al segundo grado, se asume que todos subimos lo mismo, ¿no? Entonces, todo esto es lo que tiene que cambiar. Ya no podemos pensar en una educación estandarizada, en un profesor que es el dueño del contenido y lo entrega, en un alumno que lo recibe pasivamente. Pero entonces, ¿cuánto va a costar eso, Fernando? Pues yo no creo que es una cuestión de costos. Yo creo que es una cuestión de atreverse y de explorar. Yo creo que ya no existe esta camisa de fuerza de la educación donde todos enseñamos lo mismo, con el mismo currículum al mismo tiempo y examinamos al mismo. Pero ¿no crees que hay demasiados alumnos? La demanda es tal... Claro, ahí es donde entra la tecnología. Ahí entonces es donde no tienes tampoco tantos maestros. Y en el mundo, no estoy hablando en México, en el mundo entero, ¿no? Ahí es donde entra la tecnología, perdóname. La tecnología lo que te permite es actuar con conocimiento, con datos, para ajustar tu intervención como profesor al conocimiento de los alumnos. Perdón. Claro que sí, bueno, precisamente a eso iba, la parte tecnológica es maravillosa porque ya no tiene que ver con recursos. Nosotros, por ejemplo, en la Asociación Americana de Robótica y Tecnología, llegamos a comunidades donde ni siquiera hay luz eléctrica y trabajamos con pequeños desde preescolar hasta bachillerato y de verdad que la parte de recursos no es fundamental. Yo creo que hay que romper muchas resistencias que a nivel Latinoamérica tenemos, la resistencia que entra la tecnología, la resistencia a las instituciones, la resistencia a los profesores, pero rompiendo esta parte es maravilloso y usando la tecnología es maravilloso. Fer. Sí, el problema es aquí en México, ¿no? Deja centrarme primero en México y los problemas que tenemos. Un primer problema en México es las matemáticas, el miedo a las matemáticas. En la Sociedad Matemática Mexicana, cuando estuve de presidente, mandamos a hacer una encuesta a nivel nacional. El 90% de los niños hasta cuarto de primaria asocian las matemáticas con un juego, con algo agradable más. Y a partir de quinto de primaria la asocian con miedo, pavor, terror, que se les transmite a través de los profesores en la casa. Llegan con la tarea de matemáticas, y la mamá le dice, pues ahora que llegue el papá, y cuando llegue el papá estoy muy cansado. Se hace todo este caminito de miedo a las matemáticas. Con la tecnología efectivamente podemos quitar este miedo, pero mucho cuidado. El que haya acceso, y esto es mucho más barato que tener maestros, no quiere decir que en todas las regiones del país los contenidos que les hacemos llegar son los adecuados. Por ejemplo, en zonas marginales, en San Luis Potosí, por supuesto tienen conectividad y viene como hacer un reactor nuclear y les hablan como toda la tecnología, que ellos no tienen así el menor contacto con ese tipo de realidad. Entonces lo que necesitamos es sí hacerles llegar todo este aprendizaje, cómo se enseña y demás, en su realidad. No es problema de costo, yo también estoy de acuerdo que con las tecnologías... ¿No es problema de costo? No. Hoy en día, por ejemplo, en las zonas marginales... ¿Entonces qué se regala o qué? ¿Cómo que sí, no es problema? En las zonas marginales, por ejemplo, en México, ¿no? Vamos a empezar por lo más bajo. ¿Hay conectividad? Pregunta. Sí, la respuesta es que casi toda la República ya está conectada, y si no, ya está planeado para conectarse. Los mayores esfuerzos han sido en conectarse. Una vez que están conectados, es sorprendente, el 90% de los niños traen celular. No celulares inteligentes de marcas muy caras, pero sí traen celulares. En las escuelas primarias también están todos los equipos, hay que actualizarlos, hay que hacerlo. Entonces, el problema ya no es hoy en día la tecnología. Efectivamente, si nosotros decimos que estén todos los maestros en toda la República con todo el conocimiento, pues suena como una inversión millonaria. A través de la tecnología es más barato. Sí. No sé, a ver, vamos a ir a una pausa, regresamos con esta discusión. No estoy muy de acuerdo. Ustedes son los expertos. A mí me toca ser el abogado del diablo. Yo no creo que por tener un teléfono estés conectado. ¿Estás conectado a qué? ¿Estás conectado a qué decisiones? A la información, a los contenidos. Básicamente estás conectado a la sociabilidad
que tienes. Son O sea, dos. Son dos. Pero eso te hace aprender más. No. Eso te hace meterte más al aprendizaje. No. Es un cuestionamiento que dejo en la mesa. 2, esto que tú decías, Fernando, en donde, Brambila, en donde hay que darles a cada región lo que necesita. Tú no puedes enseñarle, quizá, o no deberíamos enseñarle sobre robótica a alguien que le urge saber sobre agricultura, porque ese es su terruño, ese es su ambiente, esa es su realidad. Pero ahí es donde apostamos un poquito más a hacer ese semillero de futuros creadores de tecnología. Es lo que necesitamos. Es muy cierto que la parte económica, el tema de economía está ligado 100% a la tecnología. Entonces, por eso tenemos que apostarle a que estos pequeños sean futuros creadores de tecnología. Claudia Ramos, Fernando Brambila Paz, Fernando Valenzuela, pregunta aquí, a ver, Eduardo Montoya, ¿por qué países de Europa que tienen alto nivel académico no encargan tareas a sus alumnos? Bueno, justamente todo el mundo se está cuestionando la educación el día de hoy, inclusive los países europeos, y están viendo cuál es el balance de actividades que deben ocurrir adentro del salón y las que pueden ocurrir afuera del salón. Entonces, hoy se aprende en cualquier momento, en cualquier lugar, no se necesita aprender a partir de una tarea. Hay aprendizajes mucho más relevantes que ocurren entre el tiempo de casa y el tiempo de escuela, y muchos países europeos ya han encontrado esta fórmula y simplemente la están aplicando. Eso no quiere decir que estén aprendiendo menos porque no hacen tarea, están aprendiendo cosas más relevantes de forma distinta. No, y el otro es el número de horas. En Europa el número de horas a las que van a la escuela es el doble de lo que van aquí en México, ¿no? ¿Es el doble? Sí, en la mayoría de los países en el norte, en el sur de Europa, hablo en Italia, en España, van un poco menos de horas, pero por supuesto es muchísimo más de lo que vamos a ir. Sí. El doctor Francisco González, soy director. El problema es la burocracia, no la calidad educativa. Seguramente. Y ahí es donde platicábamos hace ratito, ¿no? No es una cuestión económica. Yo creo que estamos rompiendo también mucho la barrera social, que es precisamente que los papás, ¿no? Que dicen, bueno, es que no quiero que mi hijo tome la tablet, porque ¿qué es lo que va a ver? Prefiero que mi hijo no la tome, prefiero restringirle el celular. No hay que restringir, al contrario, hay que saber qué contenidos, que esa es la parte fundamental. ¿Cuáles son los contenidos que quiero que se impartan en mi institución? ¿No? Esa es la parte importante. Yo creo que la parte de contenidos, y aquí conocen perfectamente la parte de contenidos. Sí, realmente lo que estamos tratando, tú mencionabas de que cuántos profesores buenos puede haber, y hoy deberíamos aspirar a que todos sean buenos. No podemos dejar que la experiencia de aprender de un niño o de un adolescente o de un adulto esté determinada por la calidad del profesor. Entonces, ¿en dónde mejoramos la intervención del profesor? ¿En dónde le damos al profesor más tiempo para diseñar experiencias de aprendizaje, para crear estas rutas que sean mucho más valiosas, y lo liberemos de corregir exámenes, diseñar cursos, poner notas, y se ponga más a diseñar experiencias de aprendizaje? En esa medida vamos a generar mejor aprendizaje, porque los propios estudiantes empiezan a ser más autónomos. Esta revolución está empezando, no quiere decir que ya estamos ahí, pero sí quiere decir que tenemos que empezar a cambiar nuestras formas de relacionarnos con la educación para que sea del siglo XXI. Y ahí, perdón, por ejemplo, con los profesores, nosotros, como los manejamos ahora, son como coach, como mentores de nuestros estudiantes, pero ¿no? Coach, está muy sobada la palabra, ¿no? Sí. Coach, a mí me preocuparía que me dijeras, te voy a poner un coach para tu hijo. Me preocuparía enormemente, porque desgraciadamente allá afuera, el término coach se ha malentendido, se han convertido en coach personas que toman cursos 3 días y que no son buenas en lo que hacen. Me preocupa mucho, me preocupa mucho que no se esté teniendo una estandarización clara en función de la palabra coach. Mira, Perdón, es que yo creo que el meollo del asunto, nuevamente, aquí en México, ¿qué es lo que necesitamos cuando van a la escuela? Uno es, cuando salgan de la escuela, ¿en qué van a trabajar?
¿Les ayudó en algo el haber ido a la escuela para el trabajo que van a hacer? Bueno, pues claramente los niños, ¿no?, que pueden ir a la escuela y que luego pueden continuar estudiando, pues les tenemos que dar lo que ellos van a necesitar para trabajar. Uh-huh. ¿Cuál es la realidad hoy en día? Bueno, hace 100 años el 90% de los mexicanos estaban en agricultura. Y ese era el conocimiento que se requería, pues porque esas eran las fuentes de edad. En 1940 estábamos ya en la parte industrial y la escuela servía para ir a la parte industrial. Siempre entramos un poco tarde a la enseñanza de lo que van a trabajar. Bueno, hoy en día, ¿cuál es la realidad? ¿En qué van a trabajar los niños que están ahorita? Si a la burocracia, a los profesores, a los no han hecho un poco de esfuerzo para ver en qué van a trabajar los niños, pues les podremos estar enseñando muchas otras cosas. Esa es una parte por lo que uno en la escuela. ¿No tendríamos que estar enseñando un oficio por lo menos? Eso estaría estupendo, para que al menos tengan garantizado. No sabemos qué van a estudiar, pero por lo menos un oficio, ¿no? La cultura necesitamos que sepa. Entonces, si uno tiene más o menos claro qué es lo que el niño necesita y qué es lo que le voy a dar, bueno, pues sobre eso armamos. La verdad es que nuestros programas de estudio, como todos sabemos, pues no es que estén actualizados a lo que hoy en día los niños viven, por un lado. Los ejemplos que les ponemos en los libros de texto y demás, salvo excepciones, ¿no? Bueno, nos están hablando de un mundo así utópico que les sirve para la imaginación, pero ellos no es lo que están viendo, ni es en lo que van a trabajar. Entonces yo creo que si nos enfocamos en esa parte, para lo cual es la tecnología, ¿no?, lo que nos tiene que ayudar. Pero ¿cuáles serían esas tecnologías o softwares, digamos, más innovadores, ¿no?, para revolucionar la educación y el aprendizaje? Sí, si me permites un ejemplo, tomando lo que decía mi tocayo respecto a matemáticas, nosotros estamos utilizando inteligencia artificial, una plataforma que identifica cuál es el punto de entrada de cada uno de los estudiantes, qué tan seguros se sienten del manejo de un concepto, qué tanto están preparados para recibir el siguiente elemento. Y la plataforma tecnológica empieza a aprender junto con los estudiantes y le da al profesor elementos para intervenir en forma mucho más apropiada con cada uno de estos estudiantes, que no todos aprenden igual, al mismo tiempo, el mismo concepto, de la misma forma. Son dos cosas, Fernanda, que mencionas ahorita de la tecnología. Uno es si nos puede ayudar toda la tecnología para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero otro punto es, donde van a trabajar es un mundo en el que está lleno de tecnología. Y aunque vengan de zonas marginales, ahí ya llegó la tecnología. Sí, pero tú tienes que tener en la vida habilidades de resolución de problemas. Por supuesto. Son más habilidades allá de picar botones, es la habilidad de decir cuál toco, cómo lo toco y cómo soluciono. Eso es. Entonces, son habilidades del siglo XXI. Pues esa es una habilidad del siglo XXI, del pasado, del anterior. Es resolución de problemas. En las escuelas ya está puesto eso, en los programas de estudio, en los libros de texto, en el material que ellos tienen acceso, ya está puesto eso. O sea, ya no es un tema de ser... Salvo excepciones, salvo algunas que otras iniciativas van tomando en cuenta esto, y eso es lo que necesitamos cambiar, independientemente de la burocracia, que entiendo perfectamente, al director, independientemente de los presupuestos. Si no apuntamos para allá, pues... Es que los currículums nunca más van a poder estar al día de lo que está ocurriendo. Nunca más van a poder empatar el mundo del trabajo. Entonces les tenemos que enseñar a aprender por el resto de su vida. Les tenemos que enseñar actuando. Ya no puede ser que tú asimilas un concepto y probablemente en un año lo apliques. Entonces, si lo que estás aprendiendo no te sirve para aplicarlo, ¿de qué te sirvió aprenderlo en este momento? Porque ya no vamos a poder diseñar un currículum que nos prepare para un futuro que nadie sabe cómo va a ser y que seguramente lo que preparamos hoy es obsoleto en 3 meses. Ese currículum diseñado es una utopía ahora. Hay que enseñar a actuar y enseñar a aprender por el resto de la vida. Hablamos un poco de los aprendizajes significativos. Por ejemplo, lo que hacemos nosotros en la parte robótica es justamente eso. Al alumno les ponemos ciertas actividades, ejemplo, hacer una grúa de precisión. Ya le hicieron en su salón, bueno, entonces ahora les parece, vamos a competir con otra escuela. Compiten con otra escuela, también compiten de forma nacional e inclusive de forma internacional con su grúa, en donde están viendo física, matemáticas, ciencia, tecnología. Robótica México, ¿no?, es número 1, ¿eh? La verdad. La verdad, somos muy buenos. Perdóname, somos muy buenos, acabamos de ganar el premio. Robótica México, de verdad, los chavos están haciendo maravillas.
Exactamente, entonces ahí tenemos un aprendizaje significativo en donde al alumno le estamos dando un plus, ¿no? Los alumnos, por ejemplo, ahorita tenemos una propuesta en donde también vamos a incluir artes, que es algo que se está manejando a nivel mundial, en donde no solo es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sino ahora también artes. Y es una maravilla porque los alumnos, ya hice mi grúa, perfecto, bueno, ¿qué era lo que pasaba antes? Bueno, ya hice mi grúa, la guardo, la deshago, y el aprendizaje significativo donde queda. Ahora, ya hice mi grúa, voy a participar con otros alumnos, voy a tener un aprendizaje con otras personas, y es maravilloso, Pero maravilloso. Fernanda dice, somos muy buenos en robótica, sin embargo, somos muy malos en matemáticas, somos muy malos en física. Es la misma cosa. Queda claro. Lo que pasa es que estamos enseñando matemáticas para hacer robots, con lo cual los estudiantes se enganchan, lo aplican y aprenden, o estamos enseñando matemáticas para despejar fórmulas que probablemente nunca en su vida van a hacer. ¿Estamos haciendo para pasar el examen o estamos haciendo para pasar la vida? ¿Ves? Distinto, ¿no? A mí me parece muy distinto entender si tú quieres un 10 en el examen, ¿qué significa? O si quieres un 10 en la vida, ¿qué significa? Porque allá afuera tenemos niños no productivos, niños que no están solucionando. Y niños, y lo dejo en la mesa para que lo discutamos, niños que no tienen buena ortografía, que no tienen buena letra, que no tienen organización en sus cuadernos, que no tienen ni siquiera cuadernos, porque todo está aquí en una parte tecnológica, y niños que ni siquiera están siendo niños. Entonces, yo sí me lo cuestiono enormemente desde esa trinchera. Bueno, hay un estudio del Aspen Institute que habla de cuántos niños se están perdiendo en el deporte. O sea, ya los niños no se enganchan ni con el deporte. Entonces, la educación tiene una enorme oportunidad de volver a enganchar a los niños, pero no los podemos enganchar si no hacemos cosas como la robótica, como la aplicación de lo que aprendemos, como llevar lo que aprenden a la comunidad. Vamos a una pausa. Fer Morales, no confundas el comentario, Fer, y si lo sentiste así, ofrezco una disculpa. Cuando dije los niños que están rodeados de agricultura tienen que saber de agricultura, estoy hablando de los oficios. Hay oficios que tú debes de saber en tu entorno para saber cómo subsistes en tu entorno. Si tú estás en San Luis Potosí y no sabes de eso, pues ¿para dónde le vas a jalar primero? ¿Para dónde quieres irte? ¿A la robótica? No. Fer, tienen que saber cómo viven en su entorno. Te pongo un ejemplo, Fernando. Si tú estás en Tamaulipas y no sabes, ahorita se los digo, ahorita, en este día que es 16, ¿de qué cosa? Es 15 de noviembre del año 2016. Les digo, si no saben de energía eólica, están fritos. ¿Por qué, Fer? Si no saben de cuestiones energéticas en Tamaulipas, los chavos están fritos. Se van a tener que ir a otro lugar a trabajar. Porque el futuro de Tamaulipas es ese. No hay más. Ni le muevas. No estoy diciendo que son unos tarugos, por Dios, no lo estoy diciendo así, Fer. Lo estoy diciendo porque hoy, de acuerdo a las áreas, es como van a empezar a desarrollarse los presentes y los futuros de muchos chavos. Y te la complico más todavía, Fer. En 5 años, las carreras top en México hoy ya no van a ser esas. Van a ser otras. Lo que comentaba también con Fernando, que comparto mucho, es esa parte donde con un buen contenido y con un profesor que tenga habilidades para llevar ese contenido, para guiar a los alumnos, eso para mí es ser un buen mentor, un buen coach, en donde los alumnos no solamente se quedan a recibir lo que quiera compartirles el profesor, el conocimiento que les comparte el profesor, no, sino que ellos tengan el contenido, un buen contenido, que aquí tenemos un experto en buenos contenidos, pero que tenga esas habilidades para llevar de la mano a los alumnos. A eso me refiero con ser un buen coach o un buen mentor. Cuando se trata de contenidos, Fer, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál hoy en día son los buenos contenidos, los contenidos necesarios, los requeridos, los top? Bueno, hoy el conocimiento se fracciona y se acomoda de forma que no solo en el medio, sino en el fondo, los estudiantes puedan asimilarlo y aplicarlo. Entonces, el contenido tiene hoy una flexibilidad que no tenía antes, que es
¿Estás preparado para asimilar, de acuerdo a tu punto de entrada con el conocimiento, estás preparado para asimilar este concepto o necesitas ir por una ruta que te refuerce lo básico? Entonces, primero hay una fracción de los contenidos que se flexibilizan y por otro lado el contenido es mucho más interactivo. El estudiante, cuando se enfrenta a un componente, lo sabe aplicar, se siente seguro, puede ir al siguiente paso o no puede ir. Y es una permanente validación de que tanto el estudiante como el contenido efectivamente llegaron a su destino. Puede ocurrir que el contenido está expresado por un profesor en el aula y el 80% de los estudiantes no lo asimilaron. Entonces, empatar el contenido con el estudiante, ese es lo que hoy nos preocupa a empresas que estamos tratando de hacer que los profesores sean capaces de diseñar rutas mucho más flexibles y que los estudiantes permanentemente estén validando si asimilaron el contenido, lo pueden aplicar y están listos para ir al concepto que sigue o tienen que devolverse y buscar otra ruta. ¿Estamos teniendo mejores alumnos? Yo creo que sí estamos teniendo mejores alumnos, pero sin darnos cuenta de cómo es que llegaron a ser mejores alumnos. Como mencionamos hace rato, en robótica tenemos al campeón mundial de robótica en fútbol soccer, Raúl Rojas. Hace 15 años ganó el campeonato mundial de robots en fútbol soccer porque fue el único que pudo hacer chilenas, o sea, aventar la pelota para atrás. Con los que concursó nadie se le ocurrió hacer un robot que aventara la pelota para atrás. Tenemos de los mejores. ¿Gracias a qué? O sea, sí es producto general de México que nuestra educación es lo suficientemente buena que siempre vamos a garantizar tener ese tipo de alumnos. Pues la respuesta es no. O sea, la respuesta es no. O sea, ha habido gente con mucho talento, pues ahora sí por milagro, ¿no? Necesitamos garantizar eso. Necesitamos garantizar. La respuesta de padres, tíos que me escriben, abuelos de 10, o sea, agarrando 10 maestros, ¿cuántos consideran son buenos? Buenos en el sentido que impulsen a los alumnos, que estén comprometidos con el desarrollo de los alumnos, con el conocimiento, etcétera, etcétera. 2 de 10, 2. Por acá dice Mario Avilés, Fer, la mejor herencia de mi padre fue un oficio. ¿Qué ha pasado con los oficios? ¿Por qué no estamos volteando a ver que nuestros hijos tienen que aprender un oficio como parte del contenido de la vida? Porque se quedó en que los oficios eran la carpintería, la agricultura. La verdad es que los oficios hoy en día requieren de esta tecnología. Casi todos los trabajos, o sea, aunque no lo queramos, casi todos los trabajos van a ser utilizando la tecnología. Déjenme poner 2 ejemplos. En medicina, ya a lo mejor es ya una práctica para profesionistas y demás, pero es con tecnología. O sea, ya ningún cirujano se atreve a no usar la tecnología. Ya no existen esos médicos que nos veían y decían, bueno, a ver, voy a abrir. Todos usan toda la tecnología que hay. La nanomedicina, o sea, utilizar puros instrumentos de tamaños 10 a la menos 7, pues es lo que se va a usar y es lo que se está usando ahorita. Si uno no entró en ese tipo de oficios desde la primaria, desde la secundaria, va a estar uno muy lejano a la realidad. Esos son los oficios, ¿sí? Bueno, ahora programar ya está siendo un oficio. O sea, es un oficio. Empieza a cuestionar inclusive los títulos, porque hay mucha gente que puede demostrar habilidades sin necesidad de un título, y eso es suficiente para entrar en un mercado laboral, en programación, en diseño de juegos, en otro tipo de oficios del siglo XXI, en los cuales esa es la palabra, el aprendizaje se generó oficios del siglo XXI. Por hackatones, por ejemplo, ¿no? Sí. Ya los oficios, el quedarse con la mentalidad de que mi hijo no tiene por qué hacer un oficio de mano de obra, etcétera, ya no son así, son con esta tecnología que vivimos hoy en día. Esos son los oficios que les debemos de enseñar. Hasta ahorita trabajar. Dice por aquí gente que nos escucha, creo que no me ha servido la tabla de elementos químicos, álgebra, trigonometría, me hubiera caído mejor aprender algún oficio. Sin duda. Claro. Y por eso yo recalco tanto este tema de que hoy aprender es aprender a ejecutar algo. Si nosotros lo que estamos aprendiendo no lo sabemos aplicar, realmente ese conocimiento se está perdiendo, y aplicarlo en nuestra comunidad, en nuestra casa, aprender dentro de la escuela y después seguir el aprendizaje afuera de la escuela. O sea, ese tipo de demostraciones no necesitan conectividad, no hay que estar online, hay que estar vivos y pendientes de para qué estamos aprendiendo. ¿Cómo sabe un alumno
cuando entra este mundo de la tecnología, que es un aparato, es un smartphone, que hoy el 87% de la información llega a través de estos aparatos, un teléfono inteligente. ¿Cómo sabe el chavo qué ver, qué no ver, por dónde investigar, qué es una fuente? ¿Cómo enseñas a ese alumno, pero en casa o en la escuela? ¿Quién enseña eso? Fundamental, la escuela, los maestros, hoy en día si se actualizaron, si están al pendiente de que los niños están usando ahora la tecnología, ahí es la primera información que les deben dar. Si los dejamos completamente libres a los niños de que puedan entrar a cualquier tipo de páginas, está este peligro. Déjenme mencionar nada más la parte esta de BET. Es algo que compartimos a nivel mundial. Acabamos de tener una reunión con la British Embassy en tecnología y educación. Compartimos exactamente los mismos problemas. No nomás en Latinoamérica, en Europa. Entonces, es ese problema que acabas de mencionar. Los niños, pues si les das acceso a todo, pues es un peligro, pero también es un beneficio. Es un arma de dos filos. Mucho cuidado ahí, sí hay que tener. Yo tocaría un tema muy importante, que es la parte con los profesores, que es la parte de certificación, la parte de actualizaciones, en donde precisamente tenemos un punto clave. Si tenemos profesores actualizados y capacitados, obviamente van a dar impartir mejor conocimiento a los alumnos. Y esa es una parte que precisamente platicábamos en BET, que tenemos problemática no solo en Latinoamérica, en todo el mundo. Nada más algo controversial. No, es distinto capacitar que hacer una formación continua. A los maestros, ¿no? Cuando les dicen, te voy a capacitar, o sea, como que voy a suponer que tú no sabes nada, aunque tengas 20 años dando clases, y ahora yo te voy a enseñar, siempre es muy delicado. Exacto, yo prefiero usar formación continua, ya tienes toda esa experiencia, ahora te voy a dar un poquito más. Para entrar a Google, no basta con tener experiencia y ser el mejor. Fíjate el comentario. Es indispensable superar una entrevista con interrogantes no convencionales que se acercan más al tono de acertijos y preguntas con cáscara para medir las habilidades del aspirante. Estamos hablando y eso no te lo da Google. ¿Cierto? Estamos hablando del pensamiento crítico. Estás hablando Exacto. de que no hay manera de proteger a un ciudadano digital hoy. No hay manera de enseñarle a cómo crear su identidad digital, a cómo participar en las redes sociales, Exacto. sino a cómo pensar y a cómo cuestionar. Y si hacemos esto, y dentro de la escuela lo que tenemos que hacer es justamente, te enfrentaste a este contenido, ¿qué opinas de este contenido? ¿Qué tan seguro estás de su fuente? ¿Qué tan seguro estás de que ese contenido te lleva a un siguiente paso? Es el pensamiento crítico, la variable 1, y ellos mismos se empiezan a dar cuenta. No hay un cascarón que los pueda proteger en un mundo digital y que les enseñe su identidad, su forma de dialogar, sus protocolos digitales. Eso lo van a tener que aprender en el mundo si piensan bien. Fíjense, un acertijo para la pausa rápidamente. De Google. Es que estos te hacen pensar en la capacidad de resolución que tienes. Eres reducido a la altura de una moneda y tu masa es reducida proporcionalmente de forma que se mantiene tu densidad original. Hasta ahí vamos ya un poco confundidos, ¿no? Ok, no lo estamos entendiendo ni más palomas. Perfecto. Luego te lanzan a una juguera vacía. Las cuchillas van a comenzar a moverse en 60 segundos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Cómo? Tú ya tienes que estar contestando cuando apenas te está cayendo el 20 que eres moneda. La capacidad resolutiva del alumno tiene que ser a este ritmo, inmediata, y no la están teniendo. Ese es el tema. Santísimo lo que está diciendo mi querido Fernando Valenzuela. Nos quedan pocos minutos. Fer, ¿qué decías? Tu esposa entrevista. Ella coordina a todos los aspirantes mexicanos que van a Harvard. Y hay una generación que no son los estudiantes privilegiados, son los estudiantes que más trabajo les ha costado, historias de vida fascinantes y que hoy aspiran a lo más alto del mundo. Yo tengo una mirada muy optimista de la educación. Esta va a ser la primera generación que va a poder integrar a todo el talento disponible. Todas las mujeres, todas las comunidades rurales, todas aquellas personas que no tenían chance, están muy cerca de tener el chance. Y esa tiene que ser una mirada a la cual tenemos que aspirar y no
no quedarnos con la idea de que el 20% de los profesores y el millón de profesores que tenemos que no sirven y los estudiantes que no tienen tecnología no van a poder. Yo creo que por primera vez estamos en capacidad, si hacemos bien las cosas, de que todo el talento disponible en este país participe, se desarrolle y aspire a lo más grande. Y eso es lo que debería ser la agenda de educación, no la resistencia al cambio, no la tecnología, no la conectividad, sino la transformación. No la memoria, ¿no? El merolico. Sí. Ese sería. Fer, tu comentario. No podemos concluir porque esto no se concluye. Esto Sí, es... Y Claudia, el tuyo, ¿no? Mi conclusión es, tenemos que usar la tecnología y la tenemos que usar todos. Pero además tenemos que tener claro para qué la vamos a usar y en la cuestión de enseñanza y aprendizaje, ¿en qué van a trabajar estos niños? Estoy totalmente de acuerdo que es indispensable toda la cultura y demás, mientras más es mejor, pero también van a tener que trabajar, que no se nos olvide. Entonces, enseñarles nada más cosas que eran muy buenas para su trabajo hace 100 años, pues hoy en día nos tenemos que actualizar. Y el mundo en el que van a trabajar ya no es el de hace 20 años ni el de hace 15 años. Esto va cambiando por día, ¿sí? Entonces, esa es mi conclusión a los maestros, a los alumnos, a las autoridades, a los políticos, a la burocracia. Todos le tenemos que entrar para mejorar esta educación. Claudia. Yo quisiera compartir también esa visión más optimista. Nosotros trabajamos con alumnos maravillosos. Los pequeños desde preescolar, desde 5 o 6 años, están haciendo lógica de programación, pensamiento crítico, y es maravilloso. También con nuestros profesores, tenemos profesores que están necesitados de esas capacitaciones, de conocer más, de ser esos mentores y coach de nuestros alumnos, y que tengan esas habilidades del siglo XXI, ¿no? Entonces, yo sí les compartiría esa visión y que vayamos un poquito más a la parte positiva. Hay muchas cosas, tenemos alumnos, nosotros tuvimos un evento el año pasado en las instalaciones de la NASA, nos llevamos aproximadamente 3,000 alumnos. Bueno, no acabo de entrar un mexicano, es una maravilla. Sí, nos llevamos aproximadamente 3,000 alumnos, la experiencia de vida fue maravillosa, y entonces la parte positiva es maravilloso. Yo me iría más a esa parte, a la parte burocrática y todo esto que sabemos que existe. Gracias, Claudia. Gracias, tocayos. Fernando Valenzuela, Fernando Brambila, Fernando Morales. Puro Fernando, ¿qué les pasa? Fernanda familiar. Castro King, un abrazo. Ya se armó en Twitter la discusión entre Castro King, pero una discusión bien respetable, ¿eh? No tienen una idea. Fer Morales, oye, yo difiero. Creo que los millennials, la generación Z, tienen que leer más. Su instinto natural es el aprendizaje, consumo de contenidos, hay que aprovecharlo. El otro dice, no, cuate, yo no estoy de acuerdo porque yo creo que el 1% del contenido online aporta conocimiento. Esto es lo que necesitamos.